Hermanos, hoy quiero mencionarles algo que he venido analizando y que muy probablemente tenemos algo en común. Y es que hay momentos en nuestra vida en la cual creemos conocer a una persona. Y esto nos podemos nosotros verlo con un familiar o un amigo. Pero aquí lo interesante es que cuando aparecen situaciones difíciles en nuestra vida es que donde muy probable vamos a encontrar en estas personas algo que probablemente yo no conocía. Y de eso quiero tratar hoy, porque es que en el Evangelio de Marcos, en este relato vamos a encontrar algo semejante. Y esto porque el Evangelio de Marcos va a traer, y de alguna forma trae desde el principio del Evangelio, una pregunta, o va a responder una pregunta que se viene haciendo una y otra vez, a medida que se va relatando. Y es, ¿quién es este? ¿Quién realmente es este? Y es interesante porque cada enseñanza, cada milagro que vamos a estar viendo en el Evangelio de Marcos, o vemos en el Evangelio de Marcos, no es solamente para poder conocer este milagro, o quién es el que hace este milagro, o hace estos milagros. El Evangelio de Marcos viene a presentar, de hecho, nuestro relato, parte desde el capítulo 6, versículo 30 al 44, donde desde el comienzo del capítulo 6 vamos a ver cómo comienza este relato, un hombre siendo rechazado. ¿Por quiénes? Por familiares y conocidos de este hombre, que no creían que este hombre era el Mesías. Y que luego vamos a encontrar cómo este hombre sigue haciendo misión, a pesar de que no era conocido. Enviaba a sus discípulos, pero mire qué interesante lo que el relato de Marcos va a traernos de una forma diferente, algo distinto mientras se daba la misión. Y es la muerte de Juan el Bautista. Y es interesante porque debemos ver cómo aquí la muerte de Juan el Bautista va a darle un sentido a este relato, a lo que vamos a ver en el capítulo 6, versículos 30 al 44. ¿Por qué? Porque va a mostrar el anuncio de un hombre, de Juan el Bautista, dando vida. Un anuncio de vida. Pero vamos a ver a Herodes que usa su poder para quitarla. Y es interesante lo que viene mostrando esta parte, porque vamos a encontrar cómo después de esta muerte de Juan el Bautista se va a presentar el relato en la cual les leeré a continuación, allí en el capítulo 6, versículo 30. Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos le vieron a él ir. Y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dale vosotros de comer. Y ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y él les mandó que hiciesen a recostar a todos los grupos sobre la hierba verde, y le recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen adelante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Y mire qué interesante cuando pasa el relato de Juan el Bautista, la muerte de Juan el Bautista, y se introduce a un estado donde los discípulos se encuentran emocionados por lo que habían hecho y le empiezan a querer comentar esto a Jesús. Cómo ellos habían hecho su trabajo, cómo habían enseñado, cómo habían sanado. Y obviamente es normal que nosotros en un trabajo podamos estar cansados. Y eso es lo que el relato de Marcos viene a presentar. A un Jesús que obviamente escucha a sus discípulos y le dice: bueno, venid vosotros a un lugar desierto y id a descansar. Pero lo interesante es lo que Marcos ahora va a introducir en el relato, y tiene que ver mucho, hermanos, con la forma en cómo este hombre
y lo voy a mencionar, este hombre, y luego vamos a ir viendo quién es este hombre. Este hombre van y se suben a la barca y pasan al otro lado y ven a una multitud. Una multitud, y que a ellos al verlo, yo no me imagino después de que Jesús diciéndoles que querían ir a descansar, y me dice, bueno, esto no se va a poder descansar al parecer. Y resulta, hermanos, que cuando nosotros vemos, el relato de Marcos dice que este hombre al bajar de la barca hace algo. Y eso es lo que nosotros queremos que empecemos a ver, hermanos. Y es que en el pasaje dice que este hombre al bajar de la barca tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Hermanos, el relato no menciona que a ellos le faltaban comida. El relato no dice que este hombre vio el hambre de ellos. Este relato menciona que los vio como ovejas sin pastor. Y es interesante porque para cuando el pueblo en el Antiguo Testamento se oía, dice algunos comentaristas que cuando se hace alusión de ovejas sin pastor o un pueblo sin ovejas sin pastor, va a hacer alusión de que definitivamente los líderes que tenían o que tienen este pueblo han fallado. Podían tener gobernadores, podían tener autoridades, sacerdotes, pero ninguno de ellos habían llevado a su pueblo hacia Dios. Y es interesante porque para ellos es lo que viene a mostrar Herodes. ¿Qué viene a mostrar Herodes? Vamos a ver que Marcos quiere que veamos ese contraste entre un rey que quita vida y un rey que va a dar su vida al servicio de los demás. Probablemente hay algunos comentaristas y estudiosos que también mencionan sobre que quieren que vean el contraste entre un reino de Herodes, como este usa su poder para sus propios deseos, y como ahora se viene implantando o ha llegado el reino de Dios para la cual viene a dar vida. Entonces qué interesante, porque cuando nosotros vemos este contraste tan grande, sigue el relato y mostrando a un Jesús o mostrando a este hombre que pasa a enseñarles, pasan las horas, cae la noche y viene algo que Marcos tampoco va a dejar pasar por alto. Y es que va a ver a los discípulos viendo algo que Jesús no lo estaba viendo, porque Él estaba enseñando. Pero los discípulos estaban viendo a una multitud, estaban viendo que habían hombres allí, mujeres que venían lejos de sus hogares, que no había comida, que no había una tienda donde comprar y que se estaba haciendo muy solo. Y creo que a la conclusión que ellos llegaron, hermanos, esa es una conclusión que probablemente es completamente razonable. Y es que ellos dijeron, Señor, despídelos para que vayan a buscar algo de comer. Hermanos, si nosotros realmente somos sinceros con este relato, vamos a encontrar que muy probablemente nosotros hubiésemos hecho lo mismo, hermanos. Hubiésemos hecho absolutamente lo mismo. Y a veces nosotros simplemente usamos este relato para mostrar la falta de fe de estos hombres. Pero resulta que eso no era falta de fe. Era simplemente uso de razón común. O sea, ver 5,000 hombres que ni siquiera habían contado ni mujeres ni niños, ver cómo obviamente bajaba la luz, cómo también no había una tienda cerca para comprar comida. Hermano, todo indicaba que la respuesta era una sola. ¿Y sabe qué era? Despidámoslos, porque no había otra forma. Ahora, lo interesante y lo importante de todo esto es lo que este hombre viene a dañar toda lógica humana. En este caso, la lógica de los discípulos, y es darle de comer. Yo no me imagino, hermanos, el silencio que tuvo que haber pasado en ese momento cuando Jesús le dice eso a los discípulos. Dale de comer. ¿Cómo? Nosotros vamos a darle de comer. ¿Acaso no ven la multitud de la gente? Y de hecho el relato me encanta porque Marco él nos deja ver la respuesta de esos discípulos. ¿Y cuál es la respuesta de esos discípulos? Dice, iremos, o sea, ¿quiere que vayamos y compremos pan por 200 denarios? ¿Qué es eso? O sea, es imposible. Estamos hablando de un sueldo de muchos meses de trabajo. Esto no puede ser. Para nosotros no nos alcanza. Y ahí es donde ellos van a encontrar otra respuesta de parte de Jesús. ¿Y sabe qué es? O de este hombre. ¿Cuántos panes tenéis? Id y buscad. Y eso es lo que hacen estos hombres. Ellos salen, buscan, preguntan, chequean y vienen con una respuesta.
¿Y cuál es esa respuesta? Bueno, Señor, 5 panes y 2 peces es lo que hay. Eso es todo lo que tenemos. Y eso es lo que presenta este relato, porque vamos a encontrar que al parecer el verdadero problema, ellos no lo habían visto. ¿Por qué? Porque ellos ya lo sabían, ellos calcularon todo, calcularon las personas, calcularon los costos, calcularon los recursos, pero hay algo que probablemente no se habían dado cuenta que estaba pasando. Y es que conocían todo lo que estaba en su entorno menos el que tenían al frente, a este hombre. Y es ahí donde vamos a encontrar que Marcos lo confirmaría más adelante en el versículo 52, después de que este hombre caminaría por las aguas. Y dice en el versículo 52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaba endurecido su corazón. Hermanos, es decir que el milagro no era solamente un tema de recursos, un tema de escasez de alimentos. Realmente lo que el relato de Marcos o este hombre lo que quería era mostrarle, era abrirle los ojos a sus discípulos. ¿Por qué? Porque estos hombres tenían todavía una visión limitada, corta, pequeña, de quién era este hombre. Así que si nosotros vemos, hermanos, hasta aquí este relato, vamos a encontrar que, hermanos, Marcos no escribió solamente este relato para ver qué le sucedía o qué le pasó a los discípulos. Realmente cuando nosotros vemos aquí lo que escribió Marcos, creo que si nosotros somos sinceros, vamos a encontrar que muchos de nosotros seguimos hoy en día reaccionando de la misma forma. Hemos visto cómo la tecnología avanza, cómo nosotros ha cambiado la forma de comunicarnos, la forma de viajar. Pero ¿sabe qué no ha cambiado? La forma en cómo nosotros seguimos resolviendo los problemas y seguimos resolviendo las necesidades. ¿Y cómo nosotros lo vemos? ¿Cuántas veces de nosotros, cuántas veces tú, cuántas veces yo no he visto a la primera necesidad, no he empezado a calcular? Empiezo a calcular el tiempo, empiezo a calcular mis fuerzas, empiezo a calcular cuántas personas tengo para que me ayuden. Y realmente, hermanos, después de todos esos cálculos, vamos a llegar a la misma situación que llegaron sus discípulos. ¿Y cuál fue? No nos alcanza. No nos alcanza. Y por eso es que este relato, quizás algunos hoy podemos estar pasando por eso. Hoy probablemente usted esté diciendo, hoy no me alcanza el tiempo para yo servirle al Señor. O tal vez hoy esté creyendo que hoy no me alcanza la paciencia para yo tener hacia mi esposa, hacia mis hijos. Tal vez hoy hay muchos jóvenes que dicen, no me alcanza la edad para servirle al Señor porque soy muy joven. O tal vez hoy muchos podemos estar preguntándonos, hoy no me alcanza el tiempo o los recursos para alimentar a mi familia. Y mire que el problema no era que podamos nosotros ver nuestras limitaciones, porque es muy claro, el relato menciona que los discípulos tenían 5 panes y 2 peces. Eso es un hecho. El problema está en cuando se convierte este problema, nuestras limitaciones se vuelven el centro de nuestra vista o de nuestra visión, se vuelven el centro de nuestra vida. Eso estaba pasando con estos discípulos. Estos discípulos estaban viendo la sobrevivencia alrededor suyo, pero se habían olvidado y se olvidaban de con quién estaba en ese momento. Y por eso, hermanos, es que es interesante cómo los discípulos conocían el tamaño de la necesidad, pero todavía no conocían entonces a este hombre. Y es por eso que Marcos viene a mostrarnos en su relato a través de versículos anteriores cómo viene a responder a la pregunta, entonces, ¿quién es realmente este hombre? Porque en el capítulo 4, ¿qué es lo que vemos? Vemos a una escena donde se desarrolla cómo calma a este hombre la tormenta. ¿Y qué es lo que dicen sus discípulos? ¿Acaso quién es este? Que el viento y el mar obedecen. ¿Quién es este? Capítulo 5, vemos a este hombre tomando autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre la muerte, y aún así no lo conocen. Y vemos ahora el capítulo 6, en el inicio del relato, cómo sus propios familiares, sus conocidos, no lo conocen. Y qué interesante que sigue el relato y vemos a la muerte de Juan el Bautista, y vemos ahí con Herodes, que Herodes también escuchó de este hombre y tampoco sabe quién es este hombre. Y qué importante cuando ahora Marco dice, en este grupo de personas también están los discípulos. Los discípulos no conocen a este hombre. Hermanos, a este hombre
no lo conocen. Y a pesar de que podían ver sus milagros, a pesar de que podían pasar tiempo con Él, no lo conocían. Y es interesante porque vamos a encontrar que Marcos lo que quiere mostrar en los discípulos es que estos hombres todavía seguían conociendo a este hombre a la cual ellos seguían. Así que, hermanos, si nosotros llegamos hasta este momento del relato, vamos a encontrar que los discípulos de alguna forma vieron siempre lo imposible. Pero luego Marcos no va a dejar de pasar desapercibido como si lo ve Jesús. Y Jesús va a encontrar que no importa lo poco o mucho que encontraron o que trajeron estos discípulos, con eso va a trabajar Jesús. ¿Y sabe qué va a hacer? Van a alimentar y van a comer las personas. Y no dice algunas, dicen todas fueron alcanzadas, se saciaron. Y eso es lo que viene a mostrar este pasaje. Este relato empieza a mostrar quién es este hombre. Y especialmente viene a mostrar algo significativo. ¿Y sabe qué viene a mostrar? Desde el inicio, y salió Jesús, o salió este hombre, y vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Hermano, este hombre dejó a un lado sus propias necesidades para ir a ayudar a las necesidades de otros. Marcos empieza a introducir en el relato quién es este hombre, cómo es su carácter. Y por eso también Marcos va a describir con mucho cuidado, hermanos, este milagro, porque Marcos no quiere que nos enfoquemos en el milagro, que nos enfoquemos quién hace el milagro. Y por eso es que aquí donde Marcos va a mostrar que este hombre viene a mostrar la abundancia de su reino, pero sobre todo viene a mostrar que este hombre es el pastor prometido, es el Mesías esperado, es el Hijo de Dios que tiene autoridad para cuidar y satisfacer a su pueblo, sobre todo a sostenerlo. Así que por eso quiero que entendamos lo que Marcos quiere hacer. Marcos no quiere que salgamos de aquí pensando, wow, qué impresionante milagro. Marcos quiere que salgamos de aquí diciendo, wow, qué maravilloso es este hombre. Y por eso es que hoy, hermanos, tal vez para nosotros quiere preguntarnos este hombre algo hoy. Y tiene que ver con que este relato no solamente fue escrito para que solamente un día pensemos o creamos que hubo un hombre que dio panes y peces. Este relato está para que comprendamos sobre quién es este hombre y que esa verdad transforme nuestras vidas. Por eso es que la primera enseñanza que vemos en este relato es que Jesús es pastor y Jesús sigue siendo mi pastor, sigue siendo tu pastor, sigue siendo nuestro pastor. Y que es interesante porque a pesar de que muchas personas se acercaron a Él y no le conocían, Jesús sí lo conocía. Y por eso vemos que Jesús tuvo compasión de ellos. Hermano, muchas veces nosotros intentamos resolver todo, necesitamos tener el control de todo. Muchas veces solamente pensamos en nuestros recursos, en nuestras capacidades, en nuestras propias decisiones. Y ahí es donde este pasaje nos recuerda algo, hermanos. Lo de nosotros, nuestra mayor necesidad no es recibir algo de parte de Dios. La mayor necesidad y lo mejor que podemos tener nosotros es que Cristo sea nuestro pastor. Y eso es lo que viene a mostrar que cuando se obtiene un correcto o el mejor pastor, en este caso hablando de Jesús, no importa si nosotros no conocemos el camino, pero andamos con Él. Así que quiero mencionarles a ustedes hoy que esto puede pasar o estar pasando en nosotros, teniendo esta vida. Y Jesús, en este relato, quiere que entendamos que Él es para nosotros, es nuestro pastor. Que Jesús es aquel que tiene compasión de nosotros, de su pueblo. Es aquel que puede suplir lo que nosotros no podemos suplir. Por eso que hoy, hermanos, no quiero que usted se vaya pensando solamente en que tienes una multitud al frente. ¿Y qué es? Tal vez una carga pesada, un problema sin resolver, y que simplemente diga, despídanlo, o simplemente ya no doy más. Porque hoy quiero que este mensaje que ustedes hayan escuchado sirvan para mañana. ¿Y qué es para mañana? Que no salga de aquí escuchando este mensaje y viviendo exactamente igual. Y por eso es que la pregunta que podemos hacernos hoy, ¿cómo podemos hacer
para recordar que tenemos a este Jesús y que este Jesús es suficiente. Y es que esta semana puedas identificar tú y puedo identificar yo cuáles de alguna forma podemos entregarle a nuestro Señor Jesucristo, aunque parezca pequeño, que Él puede usar para nosotros poderle servir también. Y especialmente que esta semana podamos desarrollar la confianza en nuestro Dios, en nuestro Señor, en nuestro Pastor, que podamos usar nuestra vida para bendecir a otros, porque eso es lo que sucedió también allí. Jesús usó lo que sus apóstoles trajeron y los usó para bendecir. Hoy también podemos decir que podemos ser de bendición para los demás. ¿Cómo? Hermanos, llevemos una vida en la cual visitemos a una persona esta semana, un vecino, un amigo, un familiar, en la cual podamos compartir con esa persona. Y especialmente podamos tomar un café, orar por esa persona, pero sobre todo que mostremos que hemos conocido a este hombre y que este hombre es Jesús, que este Jesús es mi Salvador, es nuestro Salvador, pero sobre todo que este Jesús es suficiente. Que Dios les bendiga.